Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la séptima semana del tiempo ordinario. Viernes de la séptima semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 10 versículos 1 al 12. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de una acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido, se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a este evangelio, que es un tema que aún en tiempos de Jesús era un tema muy debatido, un tema de mucho interés, como aún lo sigue siendo hoy en la iglesia, ¿no? Tristemente, ya el divorcio, tanto civil como dentro de la iglesia, es tomado como algo muy ligeramente, ¿no? Que así de fácil como la gente se casan hoy en día, pues sí, así también fácilmente deshacen esas uniones, aún las sacramentales, ¿no? Y aquí Jesús, particularmente en el Evangelio de Marcos, nos da esta enseñanza en torno al divorcio que es un poco diferente a como la encontramos en Mateos y Lucas. Marcos no pone ninguna excepción, mientras que Mateo sí pone por lo menos una, el adulterio, y Lucas también permite el Jesús de Lucas permite el divorcio, ¿no? Aquí Jesús nos remonta a la intención original de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Vienen los fariseos y aquí se nos presenta la situación, ¿no? Jesús ya se pone en camino hacia Judea, o sea, hacia Jerusalén. Ya en el Evangelio de Lucas, en este capítulo 10, ya Jesús planta cara hacia Jerusalén, que será el fin de su misión, donde será arrestado, condenado, entregado, crucificado, donde morirá y donde será enterrado y donde resucitará, ¿no? Así que ya Jesús se pone en dirección. Y ahí, en este lugar, la gente se le acumula, dice el Evangelio, y Jesús aprovecha la oportunidad para seguir enseñando a la gente que lo rodea. Y entre la gente vienen unos fariseos, que son los que más
conflictos le causaron a Jesús, más los que más lo pusieron a prueba. Ya antes he mencionado que los fariseos no eran de lo peor dentro de la comunidad judía en aquel entonces, todo lo contrario, era de lo mejorcito que había, pero aún así ellos quedaban cortos. El nombre mismo de fariseo significa aquellos que son separados, y por separados se hace referencia a que eran los privilegiados, los más perfectos, ¿no? O sea, que no era la chusma, ¿no? Sí, que el decirse que el llamarse a uno fariseo es porque era de lo mejorcito. San Pablo, antes de su conversión, Saulo fue un fariseo, ¿no? Y le hacen esta pregunta a Jesús: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Era aún en tiempos de Jesús una cuestión que se debatía mucho. Había por lo menos un par de escuelas que debatían el tema este. Una es la del rabino Shammai, que aceptaba el divorcio solo con la causa del adulterio. O sea, el adulterio es la única causa que se podía aceptar para el divorcio. Sin embargo, había otra escuela, la escuela de Hillel, la cual sostenía que el esposo podía divorciarse de la esposa si el esposo tuviera cualquier motivo o causa que le enfadara a la esposa, ¿no? Así que la postura de Hillel, rabino Hillel, era mucho más amplia, mientras que la postura de Shammai era más estrecha, que solamente aceptaba el adulterio como motivo del divorcio. Pero aquí Jesús va mucho más allá de estas dos escuelas y nos remonta hacia la intención original de Dios. Jesús les pregunta: ¿qué les prescribió Moisés? Y aquí la respuesta de los fariseos es muy fiel a lo que era común ya en tiempos de Jesús. Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de una acta de divorcio a la esposa. Y aquí, cuando habla de una entrega de acta de divorcio a la esposa, es porque el hombre era el que siempre iniciaba el divorcio. La mujer dentro de la comunidad judía no tenía derecho a iniciar el divorcio, solamente el hombre. El hombre era quien decidía si se divorciaba la mujer o no se divorciaba, ¿no? Moisés prescribió esto debido a la dureza de corazón de ustedes. O sea, Moisés creó esta posibilidad del divorcio por la dureza del corazón. Así que Jesús todavía va más allá de Moisés, va más allá de este permiso que Moisés dio para el divorcio, y nos remonta a la intención original de Dios cuando dice: Dios los hizo hombre y mujer, por eso dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. Esta frase, serán una sola cosa, siempre me ha traído a mí, ¿cuál es el significado de esto, no? Una posible interpretación es de que el hombre ya no se pertenece a sí mismo, sino que el hombre le pertenece a la esposa. O sea, el esposo le pertenece a la esposa como la esposa le pertenece al esposo, ¿no? Es una posible interpretación de esta frase de que los dos serán una sola cosa. Aquí entra también la cuestión de vocación, y es así como en la Iglesia Católica hablamos del matrimonio, no como un deseo personal del hombre y la mujer, no como un capricho de la pareja o un deseo de formar una familia, sino como una vocación, o sea, un llamado que Dios le da para que el matrimonio sea el camino para la santificación tanto del hombre y de la mujer, ¿no? Y que la familia sea el fruto, sea los hijos e hijas que nacen dentro de ese llamado, de esa vocación, pues sea el fruto del amor, el fruto de la entrega mutua entre el esposo y la esposa, ¿no? Así que Jesús aquí nos remonta al plan original de Dios, que la Iglesia Católica lo ve como un llamado,
no como algo que uno decide o escoge por uno mismo, sino que uno discierne, así como la vocación al sacerdocio o a la vida religiosa para mujeres es un discernimiento en lo cual uno despierta al llamado que Dios nos está dando para este caminar, ¿no? Y Jesús, pues, al remontarnos al plan original de Dios, prácticamente aunque no utiliza lenguaje de vocación o de llamado, es así como nosotros en la Iglesia Católica hablamos tanto del matrimonio como del sacerdocio como de la vida religiosa. No es algo que yo escojo, no es algo que yo decido, es algo que yo discierno que Dios me llama, ¿no? Así que yo creo que si esto se tomara con más seriedad, yo creo que no hubiera tantos divorcios, ¿no? Porque muchas parejas así de fácil como se meten a una relación de novios y novias, y así como de fácil deciden casarse, pues así de fácil deciden deshacer esas uniones sin ningún tipo de discernimiento, si es que Dios los ha llamado con este hombre, con esta mujer, a formar un matrimonio y a formar una familia, ¿no? Muchas veces las motivaciones son otras, ¿no? Y cuando no hay un discernimiento que es Dios quien los llama, pues así de fácil que se les hace juntarse o casarse, pues así de fácil se divorcia, ¿no? Pero cuando el matrimonio se discierne como una vocación, como un llamado, entonces ahí hay una tercera persona en ese compromiso. No solamente es la cuestión de los votos entre hombre y mujer, entre el esposo y la esposa, sino que ahí hay otra persona que es parte de este matrimonio, que es Dios quien los ha creado, quien los ha formado y quien los ha llamado, y que ahora es Dios quien sella esta unión por medio del llamado, por medio de la vocación que se les ha dado, ¿no? En el proceso del sacerdocio, digamos, tenemos por lo menos, si uno entra desde el principio, por lo menos de 7 a 8 años para discernir, ¿no? ¿Y cuántos años disciernen una pareja si el matrimonio es el llamado que Dios les ha dado, ¿no? Y yo me he topado con parejas que sí han durado, digamos, años, 5, 6 o 10 años de noviazgo antes de decidirse por el matrimonio, ¿no? Yo creo que vale la pena hablar y profundizar en el sentido del porqué del matrimonio, no como un deseo personal, no como un deseo de la pareja, sino como una respuesta a un llamado de Dios que nos propone para nuestra santificación, para la santificación de la pareja, como también para el sacerdocio. Es el caminar según esa vocación para nuestra santificación, como también la vida religiosa para mujeres. Es el camino que Dios nos propone para la santificación y para el servicio del reino de Dios, ¿no? Así que Jesús nos remonta a los orígenes del matrimonio, y si decimos esto del matrimonio, pues también lo podemos decir del sacerdocio, de la vida religiosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, ¿no? Y después en las últimas palabras, ya en casa, Jesús se dirige a sus discípulos y le dice. Los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. O sea, aquí si este uno hace referencia al hombre, ¿no? Pero después esta segunda parte, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esto ya aquí está hablando de posibilidades según la ley romana, que sí permitía que la mujer iniciara el divorcio. En la comunidad judía no se permitía que la mujer iniciara el divorcio. Pero si la mujer, aún dentro de la comunidad judía, se atrevía a iniciar el divorcio, entonces prácticamente se estaba separando de la comunidad judía, ¿no? Al atreverse a utilizar la ley romana para iniciar el divorcio. Porque en la comunidad judía solamente el hombre podía iniciar el proceso de divorcio, y no era que tendrían que ir a algún juzgado, simplemente ante un líder religioso el esposo proclamaba que
quería divorciarse y simplemente se deshacía de su mujer, ¿no? Así que al hablar de la posibilidad del divorcio iniciada por el esposo o la esposa, aquí el Jesús de Marcos está dando, digamos, más autoridad a la mujer que la mujer tenía en la típica comunidad judía. A veces pensamos de que el Jesús de los evangelios es un Jesús muy liberal, muy radical, ¿verdad? Pues aquí lo tenemos, un Jesús muy conservador, que nos remonta a la intención original previa a Moisés, que permitió el divorcio, ¿no? Así que es muy difícil reducir al Jesús de los evangelios a una sola imagen, ¿no? Y el Jesús de los evangelios tiene diferentes caras, diferentes rostros, y muy difícilmente se le puede reducir a los caprichos nuestros, lo cual es algo muy significante. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.